Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet esta linda braguita, cubre pañal o chorcitos para una bebé de más o menos 6 a 9 meses. Ahora, esta braguita o cubre pañal es parte de un nuevo conjunto que les mostré para niñas. Si quieren verlos paso a paso de ese conjunto, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará a donde están todos mis videos. Ahí podrán encontrar todos los videos en español y en inglés. También en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda braguita para una bebé de 6 a 9 meses, pero antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, y si les gustó este paso a paso, por favor déjenme su like. Gracias por su apoyo siempre. Bueno, antes de empezar el paso a paso, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen su pantalla y presionen donde dice CC. Allí se desactivan los subtítulos. Bueno, para empezar y tejer este cubre pañal, yo voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros y esta es la marca de lana que estoy usando. Se llama James Seabread Super Soft Baby Double Knit. Es una lana para bebé número 3. Ahora, el color principal que yo voy a usar para tejer el cubre pañal es en el color blanco. Pues bueno, para empezar tengo un total de 84 cadenas. Sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 42 centímetros, que son más o menos 16.5 pulgadas. Ahora, si su cadena está 1 o 2 centímetros más o menos, está bien, continúen con el siguiente paso. Bueno, aquí para continuar lo primero que vamos a hacer es unirnos con la primera cadena. Como les digo, tengo 84 cadenas. Así que vamos a hacer esto para que la cadena no nos quede torcida y voy a meter el gancho en la primera cadena. Ahí. Ahora vamos a hacer un punto deslizado. Y ahí está. Ahora, para iniciar voy a hacer una cadena. Voy a cargar el gancho y en este mismo punto, aquí, metiendo el gancho por la última cadena y por la primera cadena aquí, voy a hacer un medio punto alto. Ahora, medio punto alto en la siguiente cadena, medio punto alto en la siguiente cadena y así voy a continuar por todo alrededor de esta primera vuelta haciendo medios puntos altos en cada una de las cadenas. Así es que continúen así por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo un total de 84 medios puntos altos. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena. En esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor. Así es que aquí miren, para empezar, en este primer medio punto alto, que es el mismo donde nos unimos ahí, vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente. El que sigue, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Y medio punto alto, enredarse por detrás. Ahí está, así es como vamos a trabajar esta segunda vuelta. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente, por detrás, por frente, por detrás. Tengo un total de 84 puntos. Ahora, para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, para la vuelta número 3, 4 y 5, esto es lo que vamos a hacer. Van a hacer una cadena y aquí para iniciar siempre vamos a hacer este primer medio punto alto, enredarse por frente. Luego un medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así vamos a continuar hasta terminar esta tercera vuelta. Para terminar se van a ir aquí encima del primer medio punto alto, van a hacer un punto deslizado, luego van a hacer una cadena y para la cuarta vuelta van a repetir lo mismo que acabamos de hacer aquí en esta tercera vuelta. Así van a hacer estas siguientes 3 vueltas. Bueno, continúen, terminemos de hacer estas 5 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso.
Terminé de hacer estas 5 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la cintura está terminada. Así es como nos ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer, miren, aquí acabamos de terminar, le vamos a dar vuelta así. Este es el inicio de cadena, así es que nos vamos a ir aquí en este espacio en medio entre el primer punto y el segundo. Miren aquí. Ahí vamos a meter el gancho, voy a usar el mismo gancho, pero voy a cambiar aquí de color de hilo, voy a usar este color rosa. Ahora, aquí miren, lo que voy a hacer es, voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo, una cadena. Ahora miren, me voy a saltar este siguiente espacio y en el que sigue, que es este, voy a hacer una conchita. Cada conchita va a consistir de 4 puntos altos. Ahí está la conchita, vamos a hacer una cadena, me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer punto bajo cadena. Me salto un espacio y en el siguiente otra conchita. Ahora estas conchitas y los puntos bajos, como pueden ver, los estamos trabajando en medio de los medios puntos altos. Miren, en los espacios que hay en medio entre punto y punto. Allí es donde vamos a estar haciendo las conchitas y los puntos bajos. Ahora cadena, me salto un espacio y en el siguiente voy a hacer punto bajo cadena, me salto un espacio y en el siguiente una conchita. Y eso es todo lo que voy a hacer por toda esta vuelta. Ahora esta va a ser la primera vuelta ya que hemos cambiado de color de hilo y vamos a comenzar con el punto aquí. Así es que así es como voy a continuar. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta primera vuelta, hasta aquí tengo un total de 21 conchitas. Para terminar esta vuelta aquí al final no voy a hacer cadena, nada más voy a ir a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Y así terminamos esta primera vuelta con un total de 21 conchitas. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar. En esta vuelta, miren, tenemos la primera conchita, tenemos 4 puntos altos. En el primer punto alto hacemos un punto deslizado en realce. 3 cadenas, un punto alto en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahí está. Ahora tenemos la siguiente conchita, hacemos 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta segunda vuelta. 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Continúen así por toda esta segunda vuelta y nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta donde hemos hecho puntos altos en realce por frente. Para terminar esta vuelta van a irse aquí en la tercera cadena al inicio y se van a unir con un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer, miren, aquí en este espacio en medio, miren, entre la última y la primera conchita, aquí en este espacio, hacemos un punto bajo, cadena, y en cada uno de los espacios de cadena, adentro de cada conchita, hacemos una conchita. Aquí vamos a estar repitiendo lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Este punto consiste de repetir 2 vueltas. Ahí está la conchita, hacemos una cadena. En medio de las conchitas aquí hacemos punto bajo cadena y de nuevo adentro del siguiente espacio de cadena hacemos otra conchita. Ahí están 4 puntos altos, cadena, en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo adentro del siguiente espacio de cadena otra conchita. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta tercera vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho la vuelta de las conchitas. Aquí al final está la última, esta es la número 21. Aquí no voy a hacer cadena, recuerden que al final no hacemos cadena, nada más nos vamos aquí al inicio donde está el punto bajo y nos unimos con un punto deslizado. Y así terminamos esta tercera vuelta. Ahora de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir. La vuelta de conchitas, que es la que acabamos de terminar, y la vuelta de los puntos en realce. Así es que aquí para la vuelta número 4 nos toca repetir la vuelta de los puntos en realce. Así es que ya saben, nada más van a girar
Y luego aquí tenemos la primer conchita. En el primer punto alto, que es este, hacemos un punto deslizado en realce. Luego hacemos 3 cadenas y un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Ahora está la segunda conchita. Vamos a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, así es como vamos a trabajar esta vuelta número 4. Cuando terminen esta vuelta se van a ir aquí, miren, en la tercera cadena se van a unir con un punto deslizado, luego van a girar y van a repetir la vuelta de las conchitas. En el espacio que queda aquí entre la última y la primera conchita hacen un punto bajo y luego en cada espacio de cadena hacen sus conchitas. Es lo mismo que acabamos de hacer en esta vuelta número 3. Bueno, así es como ustedes van a continuar repitiendo estas 2 vueltas. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer exactamente, así es que nos vemos al final de esa vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es vamos a dividir las piernitas. Miren, hice un total de 17 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. La última vuelta que hice es la vuelta de las conchitas. Me está midiendo esta parte desde acá de la cintura hasta el final de la última vuelta aquí. Está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a dividir las piernitas. Si recuerdan, tenemos un total de 21 conchitas por todo alrededor. Ahora miren, para dividir las piernitas, aquí en la parte de atrás, aquí es donde hemos estado terminando, vamos a marcar la última y la primer conchita. Estas 2 conchitas aquí vamos a poner un marcador de punto. Luego vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas. Estas 9 conchitas van a ser para las piernitas. Vamos a marcar una conchita aquí en el frente. Miren, ahí está. Mis marcadores los tengo en los puntos bajos que están aquí a cada lado de la conchita esta del centro. Ahora, para este lado tengo también 9 conchitas y va a ser la otra piernita. Y así es como vamos a dividir. Así es que primero vamos a dividir aquí y luego vamos a hacer esta piernita. Bueno, miren, para dividir aquí, como la vuelta que sigue para mí es la vuelta de los puntos en realce, aquí nada más me uní el inicio para terminar la vuelta número 17, así es que ahora voy a girar y voy a continuar con el mismo punto. Miren, tengo la primer conchita aquí, voy a hacer un punto deslizado en realce, 3 cadenas y aquí voy a hacer estos 3 puntos altos en realce por frente. No voy a hacer cadena de separación, nada más voy a hacer estos puntos en realce. Ahí está, miren. Ahora voy a hacer 2 cadenas, me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conchitas para esta piernita y en el punto bajo que está antes de la conchita del centro, que es esta, vamos a hacer un punto alto. Y ahí está. Ahora miren, tengo el punto bajo y tengo el primer punto alto de esta conchita. En este espacio aquí voy a agregar un punto alto. Y ahora tengo la conchita, voy a hacer 4 puntos altos en realce por frente. Ahí está. En medio, entre el punto bajo y la conchita, en este espacio de cadena voy a hacer un punto alto y un punto alto encima de este punto bajo. Ahora aquí en esta parte del frente tengo 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8. Ahora para dividir la segunda piernita hacemos 2 cadenas, vamos a girar, nos saltamos estos 9 conchitas y en la conchita que tenemos aquí marcada, que es la segunda de la parte de atrás, vamos a hacer estos 4 puntos altos en realce por frente. Ahora, para terminar aquí, me voy a ir aquí en la tercera cadena y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí. Y miren, esta parte,
Así es como nos ha quedado. Aquí en la parte del frente, miren, este es el lado del frente porque nada más tengo una conchita. Tengo 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8, porque en la parte de atrás tenemos 8 puntos altos, 2, 4, 6, 8. Y así cuando ustedes cierren esta parte van a tener el mismo número de puntos para cerrar. Y así es como dividimos aquí las piernitas. Ahora miren, vamos a cortar el hilo y luego vamos a irnos aquí la parte de atrás. Aquí es donde hemos estado terminando cada vuelta, así es que nos vamos a ir aquí. Aquí voy a cortar el hilo. Voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y asegúrense de dejar este hilo algo largo para que cuando terminemos de hacer las piernitas ustedes van a coser aquí. No lo hagan ahora mismo, sino que después. Ahora miren, esta es la parte de atrás. Nos vamos a ir aquí en medio donde tenemos estas dos cadenas. Esta es la piernita del lado izquierdo. Así es que aquí vamos a meter el gancho. En esta vuelta me toca trabajar los puntos en realce, así es que mejor voy a irme así, de adentro hacia afuera, porque esta vuelta la trabajamos del lado revés hacia afuera. Así es que vamos a meter el gancho así, aquí donde tengo estas dos cadenas. Voy a jalar una lazada. Voy a dejar aquí el hilo un poquito largo para poder coser. Si necesito más hilo, ya que este me quedó muy corto. Pero ustedes córtenlo este hilo más largo. Bueno, ahí. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas. Y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. 1 y 2. Si ustedes le miden aquí a su bebita este pantaloncito y creen que necesita más espacio aquí para las piernitas, entonces lo que pueden hacer es agregar más cadenas y en lugar de hacer una conchita como voy a hacer aquí, hagan 2. Ahí ustedes van a ver cómo pueden ajustar mejor para la medida que ustedes están haciendo. Ahora miren, lo que voy a hacer es en este punto alto que está aquí, miren que es parte del que hicimos aquí para dividir las piernitas. Aquí voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Cargo el gancho, me voy a la primer conchita de las 9 que habíamos dejado aquí y en el primer punto alto hago un punto alto en realce por frente donde cierro estas 3 lazadas. Y ahí está, así no nos queda un hueco. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Ahora voy a continuar y hacer lo mismo en cada conchita. Un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Luego lo mismo en cada una de las conchitas. Ya esta parte es lo mismo, siempre hacemos 2 puntos altos en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente y así van a continuar hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Estoy por terminar esta primera vuelta. Aquí me hace falta este último punto alto, así es que vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio para que no nos quede este hueco. Así es que aquí miren, voy a cargar el gancho, voy a hacer mi punto en realce, pero no lo voy a cerrar. Aquí está el último punto alto de esta conchita, no lo cierro, dejo 2 lazadas. Ahora miren, aquí en medio, donde está este punto alto que es parte de los 8 de la parte de atrás, en miren, voy a cargar el gancho, meto el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora voy a ir aquí donde están las 3 cadenas. Esta es la primera conchita que hice aquí en el centro y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con un total de 10 conchitas. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar de aquí en adelante. El punto sigue igual. Miren, en este espacio que está aquí hacemos un punto bajo. Ahora una cadena y en cada espacio de cadena de cada conchita hacemos una conchita de 4 puntos altos. Así, fácil, vamos a continuar. Cadena en medio de las conchitas, punto bajo, cadena y de nuevo conchita. Bueno, continúen así hasta tener las 10 conchitas. La última conchita va a ser aquí en este espacio de cadena en medio de estos 2 puntos altos. Miren que agregamos cuando hicimos la primera vuelta. Y luego vamos a terminar ya
la segunda vuelta y luego vamos a continuar con el resto. Pero bueno, continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta. Como pueden ver, he cambiado de color de hilo. El paso a paso que han estado viendo es el del pantaloncito. Todo es igual hasta cuando llegamos aquí a la segunda vuelta, que es donde estoy ahora mismo. Bueno, aquí para continuar y terminar esta segunda vuelta de la piernita, miren, aquí tengo la última conchita en esta conchita del centro que hicimos. Ahora para terminar, aquí al final no voy a hacer cadena, sino que solo me voy a unir al inicio con un punto deslizado, aquí donde está el punto bajo. Y así terminó la segunda vuelta con un total de 10 conchitas. Ahora para la tercera vuelta vamos a girar. Y aquí tenemos la primera conchita o la última conchita que hice. En el primer punto alto voy a hacer un punto deslizado, un punto deslizado en realce. Luego hacemos 3 cadenas, un punto alto en realce por frente, cadena, 2 puntos altos en realce por frente. En esta vuelta número 3 vamos a hacer la vuelta de los puntos en realce, así es que ya saben, lo que hacemos son 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y eso es todo lo que vamos a hacer por todo alrededor, así es que continúen, terminemos esta tercera vuelta, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta. Para terminar nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así terminamos la tercera vuelta. Tengo 10 conchitas. Ahora para la vuelta número 4 vamos a girar. Ahora en esta vuelta número 4 vamos a hacer la vuelta de las conchitas. Así es que inmediatamente en este espacio aquí hacemos un punto bajo, cadena. Y adentro de cada uno de los espacios de cadenas hacemos las conchitas. 4 puntos altos, una cadena en medio de las conchitas, un punto bajo, cadena y de nuevo en el espacio de cadena una conchita. Bueno, así es como vamos a continuar por esta vuelta número 4. Continúen, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta donde hemos hecho conchitas. Ahora tengo 10 conchitas. Para terminar no hago cadena aquí al final, sino que me uno al inicio con un punto deslizado. Y así termino la vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a girar y aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce, 3 cadenas y luego vamos a hacer estos 3 puntos altos en realce. En esta vuelta no vamos a agregar espacio de cadena, sino que solamente vamos a hacer los puntos en realce. Ya vamos a comenzar a reducir aquí la piernita, así es que nada más vamos a hacer 4 puntos altos en realce por frente en cada una de las conchitas. Bueno, continúen así por esta vuelta número 5. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 5 donde hemos hecho los puntos altos en realce. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora aquí, miren, lo que vamos a hacer son medios puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en este primero aquí, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás. Y así vamos a continuar alternándonos entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Cuando terminemos esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde está el primer medio punto alto, nos vamos a unir con un punto deslizado y luego vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo. Vamos a trabajar los puntos así como se presentan. Medio punto alto en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Y así es como vamos a hacer la segunda vuelta. Vamos a hacer 2 vueltas de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Bueno, continúen así por todo alrededor. Nos vemos al final de esa vuelta número 7 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la vuelta número 7 de medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Y miren, así es como nos está quedando la piernita. Ahora lo que voy a hacer aquí es una vuelta así como un revuelito que le vamos a hacer, que es el mismo que hicimos aquí en el pantaloncito y también en los zapatitos. Miren qué lindo se miran. Así es que vamos a cambiar de color de hilo. Voy a usar este color rosa.
Así es que para hacer eso, miren aquí para terminar, nada más me uní al inicio y hice un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa misma lazada. Ahora aquí, miren, en este mismo punto, que es el mismo donde nos unimos, aquí vamos a jalar una lazada con este color rosa. Ahora miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio voy a hacer un punto bajo, cadena. Me voy a saltar este espacio y en el siguiente aquí voy a hacer un abanico. El abanico va a consistir de 6 puntos altos separados de una cadena. Tengo 1, cadena, punto alto 2, cadena, punto alto 3, cadena, punto alto 4, cadena, punto alto 5, cadena, punto alto 6, cadena. Miren, ahí está, tengo 6 puntos altos separados de una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadena. Me salto este espacio y en el siguiente punto bajo, cadena. Y de nuevo, repito, me salto este espacio y en el siguiente otro abanico de 6 puntos altos separados de una cadena. Dos, 4, 5, uno más, 6, cadena, me salto este espacio y en el siguiente punto bajo, cadena, y luego me salto este espacio y en el siguiente lo mismo, un abanico. Bueno, así es como vamos a continuar por todo alrededor. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 8, tengo el último abanico. Aquí voy a hacer una cadena y me voy a unir aquí al inicio donde está el punto bajo con un punto deslizado. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es voy a girar, miren. Ahora miren, en este espacio que está aquí, que es el primer espacio de cadena aquí de este abanico, voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas. En medio de los siguientes 2 puntos altos en cada espacio de cadena hacemos un punto bajo, 3 cadenas, 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 punto bajo. Y miren, cada uno de los abanicos va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de 3 cadenas. Ahora está el siguiente abanico. Me voy a saltar el punto bajo y en este primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo y de nuevo repito lo mismo que hice en el primer abanico. Y bueno, así es como vamos a continuar. Y miren, así es como se mira por el lado revés y por el lado derecho si se mira. Bueno, continúen, nos vemos al final de esta vuelta número 9 para mostrarles ya esta piernita terminada y luego vengo y les muestro la segunda piernita. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la vuelta número 9. Aquí al final nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Ahora, si ustedes quieren dejar la piernita así y continuar con la segunda piernita, lo pueden hacer, pero yo voy a agregarle una vuelta más aquí de cadenas con el color blanco para que resalte un poquito más aquí este punto. Así es que con el color blanco, miren, aquí está donde terminé. Hice un punto deslizado donde estaba el primer punto bajo que hicimos al inicio de la vuelta número 9. Ahora para la vuelta número 10 me voy a ir aquí, miren, en este espacio de cadena, que es el primer espacio de las 3 cadenas. Aquí voy a jalar una lazada con el color blanco y voy a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en cada uno de los espacios de 3 cadenas voy a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio de 3 cadenas, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo en este último espacio de 3 cadenas de este primer abanico. Ahora miren, tenemos aquí estos 2 puntos bajos y el primer espacio de las 3 cadenas. Ahora en medio, miren aquí de estos 2 puntos bajos,
en medio voy a hacer un punto bajo y ahora en este primer espacio de 3 cadenas de este segundo abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo encima de las 3 cadenas, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y luego tenemos los dos puntos bajos que hacíamos aquí en el centro. Voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo y en el primer espacio de las 3 cadenas del siguiente abanico, punto bajo también, y luego 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto de esta vuelta número 10. Y así es como se miran. Miren qué lindos están. Bueno, continúen, terminemos de hacer esta última vuelta. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 10, donde hemos hecho cadenas por todo alrededor con el color blanco. Y miren, ya la piernita está terminada. Miren qué lindo se mira este revuelo. Y bueno, ahí está. Ya les di varias opciones de cómo pueden terminarlo aquí, si no lo quieren terminar así con tanto revuelo. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es la otra piernita. Así es que nos vamos a ir aquí, miren, debajo de esta piernita, aquí donde tenemos las dos cadenas. Miren, nos vamos a ir aquí. Vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada. Esta parte es exactamente igual como hicimos el otro lado. Aquí les voy a iniciar esta vuelta o dos, no sé, les voy a mostrar aquí. Y luego el resto ustedes lo van a hacer exactamente igual como hicimos este lado. Así es que aquí vamos a jalar una lazada, vamos a hacer 3 cadenas. Y en este mismo espacio aquí vamos a hacer un punto alto, cadena, 2 puntos altos. Ahora vamos a irnos aquí, miren, tenemos este punto alto que está como cruzado y para que no nos quede un espacio aquí, vamos a cargar el gancho, vamos a meter el gancho aquí. Bien lo podemos meter en el espacio o aquí, miren, así. Yo lo voy a meter así, en el punto, en medio del punto. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho. Ahora tenemos la primer conchita aquí de la piernita, así es que cargamos el gancho, meto el gancho en este primer punto alto y hago un punto alto en realce por frente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y ahí está este punto. Ahora miren, voy a hacer un punto alto en realce por frente, cadena y luego 2 puntos altos en realce por frente. Y de nuevo lo mismo en cada conchita, van a hacer 2 puntos altos en realce por frente, una cadena, 2 puntos altos en realce por frente. Y ahí está, esto es todo lo que vamos a hacer para esta primera vuelta de la segunda piernita. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta primera vuelta de la segunda piernita. Aquí miren, para terminar tengo el último punto alto en realce por frente, pero no lo he cerrado. Voy a cargar el gancho y me voy a ir aquí en este punto alto que está como cruzado. Ahí en medio o bien en el espacio aquí metemos el gancho. Creo que queda mejor cuando metemos el gancho así en medio del punto. Jalamos una lazada, quitamos 2 lazadas, 3 lazadas en el gancho. Cierro, miren ahí está. Para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta. Ahora miren, lo que vamos a hacer para la vuelta número 2 y de aquí en adelante ustedes van a hacer lo mismo, es girar. Ahora lo que vamos a hacer aquí es lo mismo que hemos hecho aquí en esta parte. Vamos a hacer la vuelta número 2, 3, 4, 5. La vuelta número 6 y 7, si recuerdan, eran las vueltas de los puntos en realce y luego terminamos aquí con este revuelito. Así es que aquí les voy a iniciar esta vuelta y el resto ustedes lo van a hacer. Para iniciar esta vuelta número 2 en este espacio aquí, miren en medio de estas dos conchitas hacemos un punto bajo cadena y luego hacemos la conchita adentro de este espacio de cadena. Cadena y luego en medio de las conchitas punto bajo, cadena y luego conchita. Y así van a continuar por todo alrededor de esta segunda vuelta. Para terminar esta vuelta
van a hacer su última conchita aquí. Luego al final de esa conchita no hacemos cadena, sino que nos unimos al inicio con un punto deslizado. Luego giramos y hacemos la vuelta de los puntos en realce. Y es lo mismo que hicimos aquí en esta parte, lo único que ustedes van a hacer nada más la vuelta número 2, 3, 4 y 5. La vuelta número 6 y 7 son las vueltas de los puntos en realce, los medios puntos altos en realce, y luego hacemos estas vueltas aquí, las 3 vueltas, una vuelta de abanico, la de las 3 cadenas en el color rosa y la última vuelta aquí con el color blanco. Bueno, así es como vamos a terminar ya la segunda piernita. Continúen, terminemos de hacer este lado, luego vengo y les muestro ya el cubre pañal terminado. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la segunda piernita. Miren, la hice exactamente igual como hice la primera piernita y bueno, así es como me ha quedado. Miren qué lindo está este cubre pañal o chorcitos para que haga conjunto con el vestidito que ya les mostré y también con la chaquetita. Si ustedes quieren, también se puede usar con la chaquetita. Miren, aquí está el vestidito. Está precioso el conjunto. Ya los zapatitos ya se los mostré. Aquí están, miren, estos zapatitos. Así es que ya casi completamos el conjunto. Nada más los hace falta la capotita o el gorrito. Creo que voy a hacer una capotita. Bueno, miren, ahí están preciosos. Y bueno, ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba de la cintura hasta aquí, en la entrepiernas, está midiendo aproximadamente 19.5 centímetros, que son más o menos 7.75 pulgadas. Ahora de ancho aquí por encima nada más está midiendo aproximadamente 26.5 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Y de largo desde aquí hasta aquí la última vuelta está midiendo aproximadamente 26 centímetros, que son más o menos 10.25 pulgadas. Es que basado en esas medidas ya saben, es para una bebita de más o menos 6 a 9 meses, al igual que el vestidito, los zapatitos, el suétercito y ya. El conjunto es para niñas de 6 a 9 meses. Aquí nada más le hice un moñito, nada más aquí no lo hice por todo alrededor, pero si ustedes quieren pasarlo, también lo pueden hacer. Aquí sí pasé este listón por la vuelta de puntos en realce que hicimos aquí. Y luego hice un moñito. Y bueno, miren qué lindo están los chorcitos o pantaloncitos cortos, cubre pañal, braguita, como sea que ustedes le digan. Espero que les haya gustado este tutorial. Gracias por ver mis videos. Si quieren ver estos paso a paso, nada más presionen la ovejita y los llevará donde están todos mis videos. Antes de que me olvide, se puede también hacer más grande o más pequeño, desde más o menos 0 a 3 meses hasta más o menos 24 meses. Ya saben, aquí en la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, ahí les voy a dejar cómo lo pueden hacer más grande o más pequeño. Así es que asegúrense de ver ahí. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.